Revelado, el CEO que tras una noche de pasión y un divorcio inesperado, nunca dejó de amarla. La escena era deslumbrante. Fue una noche mágica en el corazón de Ciudad de México, donde las luces del centro se reflejaban en el rostro de Alejandro, el joven CEO de la compañía de tecnología más potente del país. Los rumores corrían como fuego entre los asistentes a la cena de negocios. ¿Podrá este playboy conservar su estatus tras una noche con su antiguo amor? Y allí estaba Valeria, su antigua novia, con esa sonrisa que hacía que el mundo se detuviera. Ella, con su espíritu rebelde y el corazón justo, lo había hecho olvidar momentáneamente la presión de su familia y su inminente matrimonio con Sofía, la elegida por su linaje. Mientras el vino corría y las risas flotaban en el aire, Alejandro sintió que su pasado regresaba. Recuerdos de largas noches estudiando juntos, de sueños compartidos y de promesas que jamás debieron romperse, lo embargaron. Valeria, con su mirada cálida y su actitud desafiante, era un recordatorio de quien él realmente era, más allá del traje caro y las expectativas familiares. Sin embargo, al llegar la mañana, Alejandro despertó envuelto en confusión. Tenía una mezcla de alegría y miedo, su corazón aún latía por Valeria, pero su futuro estaba ya trazado con Sofía, una mujer cuya vida social lo catapultaría aún más hacia la cima. La presión de su familia era inquebrantable, y lo que una vez fue amor puro parecía ahora un sueño perdido. Las semanas pasaron, y el escándalo del divorcio llegó como un huracán. Rumores se esparcían entre los periódicos y la opinión pública dividía su lealtad. La comunidad hispana, siempre digna y solidaria, tomó partido por Valeria, cuyo trabajo en contra de la desigualdad social resonaba con muchos. Eso no es amor, murmuraban los vecinos, mientras Valeria, con su sobriedad aplastante, se volvía el rostro de la lucha. Alejandro se sintió despojado. Cada palabra, cada gesto de la comunidad, le dolía como una estocada. Su corazón se debatía entre la lealtad a su familia y su deseo de justicia, amor y sinceridad. Un día, el destino se encontró con ellos de nuevo en un evento de gala. La atmósfera estaba cargada de emociones. Valeria, con una elegancia sutil y una determinación inquebrantable, le recordó a Alejandro lo que significaba luchar por lo que realmente importaba. Sus miradas se cruzaron como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, Alejandro sintió que el mundo a su alrededor evaporaba. Era el momento perfecto para enfrentarse a sus miedos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Bajo el brillo de las luces, Valeria se acercó a él con una propuesta sorprendente que podría salvar su reputación y darle una segunda oportunidad. Aquello lo dejó paralizado. La pregunta ardía en su interior: ¿debería seguir el camino seguro que su familia había trazado o arriesgarse por el amor genuino? La presión de un mundo que lo miraba con expectativas y juicios lo atravesaba como un rayo. Así, Alejandro se encontraba en la encrucijada de su vida, atrapado entre el legado que lo había moldeado y el llamado de su corazón. ¿Sería el amor suficiente para desafiarlo todo? Las luces titilaban, creando una atmósfera casi mágica y esperanzadora, mientras Valeria, con la mirada firme y desafiante, rompía el silencio que se había formado entre ellos. Alejandro sintió que cada palabra que ella pronunciaba lo conectaba más a un pasado que había intentado enterrar. Podemos unir fuerzas, dijo Valeria, su voz resonando con una seguridad que nunca había dejado de admirar. Tu empresa necesita un enfoque más humano, y yo puedo ayudarte a conseguirlo. Los murmullos en la sala parecieron apagarse, dejando solo el sonido del latido de su corazón. Era chocar con la realidad, una invitación a luchar por algo más que su propio bienestar. Alejandro miró a su alrededor, todos los ojos estaban sobre ellos, observando, esperando. ¿Qué es lo que quieres realmente, Valeria? Su pregunta casi se perdió entre el susurro de la lujosa gala. Quiero que la gente vea que no somos solo cifras y éxitos.
Quiero que haya un cambio real. Lo decía convencida, y él no podía más que recordar sus noches de intensa discusión y sus planes de cambiar el mundo. Aquellos días de sueños eran ahora unos ecos lejanos que retumbaban en su mente. Pero lo que más le preocupaba a Alejandro era lo que esta propuesta significaría para su futuro. Tras ella estaba Sofía, quien representaba la perfección según las normas sociales. Era la que mantenía la fachada de la familia intacta. Mi familia, comenzó a argumentar. ¿Y qué hay de tu felicidad? ¿Realmente eso es lo que quieres? Valeria llevó su mano a su pecho, con una expresión llena de desafío y dolor. No te dejes vencer por lo que otros esperan de ti. Recuerda quién eres realmente. Era el momento en que la realidad le dio un giro inesperado. En la multitud reconoció caras familiares que lo miraban, ausentes de simpatía. El miedo se abrumaba, pero al mismo tiempo se sentía intenso. ¿Era posible que su reputación no dependiera solamente de su nombre, sino de sus decisiones? Mientras Valeria sugiere el proyecto que podría unificar sus esfuerzos, su mente estaba dividida. La idea de trabajar juntos desataba una chispa dentro de él, un resplandor de esperanza que había creído perdido. Podría ser el principio de algo nuevo. Pero ahí estaba también la sombra de la tradición, de lo que su familia pensaría, de las críticas que seguramente vendrían. Piensa en lo que podríamos lograr. No solo para nosotros, sino para toda la comunidad que ha estado luchando por ser vista, insistió Valeria, captando sus dudas y transformándolas en determinación. Lo sé, murmuró Alejandro, incapaz de mirarla a los ojos. La presión de su vida anterior lo mantenía encadenado. Pero en el fondo, una llamita de valentía comenzaba a brillar. Al final de la conversación, Valeria se acercó, sus ojos resplandecían con un fuego que lo hacía dudar. Ha llegado el momento de decidir, Alejandro. El amor y la justicia no siempre son fáciles de alcanzar, pero ambos merecen una segunda oportunidad. Solo necesito que tú lo creas también. Con esas palabras en el aire, Alejandro sintió que se erguía sobre el precipicio de su elección. La decisión estaba ante él como un abismo profundo, dividido entre el miedo a inciertos caminos y la promesa de un amor que había perdurado a pesar del tiempo y de las dificultades. Mientras la conversación se desvanecía en la lejanía, un sonido rompió el momento, un teléfono que sonaba obstinadamente. Era su madre al otro lado, preguntando por su paradero. Una inquietante voz que le recordaba las expectativas. Espera, Alejandro casi susurró, la chispa de determinación ahora brillando intensamente. Déjame pensarlo. Esa elección ondeaba en el aire como una bandera, y lo que una vez fue un amor reprimido empezaba a tomar forma. Pero su corazón también sabía que, al dar un paso, la situación podría volverse caótica. El dilema era real y la historia apenas comenzaba a desenmarañarse. ¿Tendría el valor para reescribir su futuro? ¿O se quedaría atrapado en el pasado? Un nuevo giro se acercaba, y su vida ahora dependía de una sola pregunta: ¿qué es lo que realmente quería para su vida? Valeria se alejó del bullicio de la gala, sintiendo el peso de la decisión en su pecho. El mundo que había imaginado junto a Alejandro parecía a punto de hacerse realidad, pero la ocultación de su amor la asfixiaba. Caminó hacia un rincón oscuro del salón, donde las luces apenas iluminaban su figura. Necesitaba respirar, los recuerdos la acometían como una tormenta de emociones. Las risas compartidas, las promesas de cambiar el mundo, los secretos susurrados bajo la luna, todo resurgía con una claridad desgarradora. ¿Cómo había permitido que la vida lo separara de esa manera? Valeria se mordió el labio, sintiendo las lágrimas asomarse. ¿Por qué no le dijiste cómo te sientes?, se reprochó a sí misma. Había miedo detrás de cada acción, un temor de perderlo de nuevo. Pero lo que realmente la paralizaba era el recuerdo de Sofía, la mujer que siempre había sido la elección de su familia. Un suspiro se escapó de sus labios. Alejandro estaba atrapado en una prisión que él mismo había creado. Mientras tanto, en la sala central, Alejandro se aferraba al teléfono y al mismo tiempo a su incertidumbre. La voz de su madre resonaba en su mente, siempre había sido una guía firme, pero aquella noche se sentía más como un obstáculo. ¿Por qué no estás con Sofía? Ella es la que te completará. Se pasó la mano por el cabello, intentando despejarse.
La disyuntiva entre el deber familiar y la auténtica voluntad de ser feliz lo devoraba. ¿Y si Valeria tenía razón? Podría haber una oportunidad de hacer una diferencia, no solo en su vida, sino también en la vida de muchos. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar una nueva realidad, donde su empresa florecería bajo un modelo inclusivo, donde Valeria y él trabajarían codo a codo, cambiando el mundo. Cruzó la sala nuevamente, buscando a Valeria, pero ella desapareció en el rincón más sombrío. Su corazón se aceleró. Se preguntó si realmente podía enfrentar la verdad de lo que sentía por ella. Cuando la encontró, su aliento se detuvo. Valeria, la llamó, su voz temblando ligeramente. Ella levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. El tiempo pareció congelarse. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron y quedó solo el universo entre ellos. Podemos hablar, su petición era casi un ruego. Valeria hizo un gesto con la cabeza, y se apartaron del bullicio de la gala, buscando un lugar más privado. Esto no es fácil para mí, comenzó Alejandro, sintiendo cómo la congoja se apoderaba de él. Me han enseñado a pensar en lo que está bien para la familia, en lo que la sociedad espera. Pero, ¿qué deseas realmente? Valeria interrumpió, su voz llena de coraje. ¿Qué es lo que quieres para ti, Alejandro? Él bajó la vista, cuestionándose a sí mismo. Cada instante que pasaban separados, la angustia se hacía insostenible. No puedo dejar de pensar en el potencial de lo que podríamos crear juntos y no solo en la empresa, sino en nuestra vida, en nosotros. El aire se volvió denso ante esas palabras. Algo había cambiado en su tono, un destello de esperanza brotaba entre ambos. Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza. No sé si puedo romper con todo lo que he construido, continuó él, y Valeria lo miró fijamente, como si sus vidas dependieran de ese momento. ¿Y si todo eso no vale la pena sin tu felicidad? Ella dio un paso adelante, acercándose. No tienes que elegir entre mí y tu familia, Alejandro. El verdadero amor no debería sentirse como una carga. El silencio pesaba entre ellos, cargado de posibilidades, del eco de lo que podría haber sido y aún puede ser. Pero, de repente, un grupo de personas irrumpió en el rincón, exigiendo su atención. Eran sus amigos, aquellos que siempre habían estado del lado de Sofía. Alejandro sintió la presión de las expectativas nuevamente, todo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, se dio cuenta de que estaba a punto de perder la oportunidad de su vida. Su voz se apagó cuando el grupo se acercó. Mientras Valeria lo miraba, sintió que la desesperanza se cernía sobre ellos. Pero nada estaba decidido aún. Estaré aquí, esperando, susurró Valeria antes de volver a perderse entre la multitud, dejando a Alejandro atrapado entre la presión de su pasado y la promesa de un futuro. La noche aún era joven, y un desafío lo aguardaba. Alejandro sabía que debía elegir, y que esa decisión afectaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Con el corazón en la mano, se enfrentó a la multitud. La pregunta resonaba en su mente aún, pero esta vez, era más clara: ¿se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido, o dejaría pasar la oportunidad de ser feliz de verdad? El dilema estaba a punto de estallar y el desenlace sería un cambio irreversible. La música resonaba como un eco distante mientras Alejandro se enfrentaba a sus amigos, las palabras de Valeria retumbando en su mente. ¿Qué deseas realmente? Era una pregunta tan simple, pero su peso era abrumador. Se sintió atrapado, entre dos mundos que pujaban por su atención, desgarrado por una decisión que podría definir su vida. Alejandro. No te quedes ahí parado. Ven, únete a la fiesta. La voz de Julián, su mejor amigo, lo sacó de su ensimismamiento. Alejandro sonrió, aunque en su interior la confusión crecía. Se unió al grupo, pero su risa sonaba vacía. Las conversaciones giraban en torno a la gala, las celebraciones, la vida que todos parecían llevar sin ningún peso en el corazón. Pero él no podía evitar pensar en Valeria, en sus ojos llenos de pasión y sus palabras que retumbaban en él como un canto de sirena. ¿Qué está pasando contigo? Te veo distante, le preguntó Sofía, que se acercó como una sombra. Su presencia lo hizo sentir aún más culpable.
La mujer con quien su familia había planeado su futuro lo miraba con la dulce inquisición que siempre había poseído. No, nada, solo un poco cansado, respondió, evadiendo su mirada. Era una mentira que se le hacía amarga. Estoy aquí para ti, sabes que siempre puedes contar conmigo, le dijo Sofía, con la calidez que la caracterizaba. Su corazón se retorció. Quería sentir esas palabras como una verdad, pero a la vez estaba tan claro que su mente vagaba hacia otra parte, hacia Valeria. De repente, el aire se aglutinó. La atención del grupo se desvió hacia una pantalla gigante donde se proyectaban imágenes de la empresa. Eran momentos de éxito, de aplausos, pero Alejandro ya no podía apreciar el brillo de sus logros. Aquel éxito parecía vacío porque no lo compartía con la persona adecuada. ¿Vas a seguir adelante con esa nueva línea de productos?, preguntó Julián, sacándolo de su inercia. Sí, murmuró, distraído. La mente seguía viajando al rincón oscuro donde se había quedado Valeria, esperando. Quería explicarle, proponerle un futuro, pero cada vez que lo pensaba, una sombra de duda se proyectaba en su mente. A medida que la noche avanzaba, Alejandro escuchó risas y conversaciones, pero todo se convirtió en un murmullo lejano. Se le hizo difícil respirar al pensarse en un camino sin Valeria. Su mente comenzó a hacer planes, a trazar una ruta en la niebla de su confusión. Podría ser capaz de dar el paso que tanto necesitaba, con el corazón latiendo fuertemente. Finalmente dejó la multitud atrás. Ni siquiera era consciente de hacia dónde se dirigía, solo sabía que necesitaba buscarla. La necesitaba ahora más que nunca. Bajó las escaleras del salón, atravesó la sala común y salió al aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban con fuerza, pero solo había un faro en su vida que iluminaba su rumbo, Valeria. Mientras caminaba por el patio, recordó cada instante que había compartido con ella. Cada risa, cada mirada cómplice. Con cada paso hacia la salida, se sentía más ligero, como si el peso de sus decisiones pesados otros días se disolviera en el aire. Al llegar a la puerta principal, vio que Valeria se encontraba al otro lado, recargada en una de las paredes, con una expresión de tristeza que lo atravesó como una cuchillada. Valeria murmuró, notando cómo la distancia entre ellos se desvanecía. Necesitamos hablar de esto. Yo. Dime, Alejandro, lo interrumpió ella, su voz resonando con la fuerza de sus emociones. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque yo estoy lista para lo que venga, pero no puedo hacerlo sola. De repente, todo lo que había acumulado en su interior, toda la lucha, se liberó en un torrente. Quiero ser feliz, Valeria. Quiero construir algo contigo. Pero tengo miedo de lo que eso significa. ¿Qué pasará con Sofía? Ya no podemos vivir preocupándonos por los demás, Alejandro. Solo necesitamos ser nosotros mismos, dijo ella, y en ese momento, Alejandro supo que la decisión no podía esperar más. El instante estaba cargado con la promesa de lo desconocido, una elección que podía traer luz o sombra. Mientras miraban al cielo estrellado, el perfume de la noche y la intensidad de la conexión que compartían lo hacía todo posible. Quiero que vayamos a una nueva dirección juntos, expresó él, sintiendo mariposas en su estómago al pronunciar esas palabras, pero unas risas a sus espaldas rompieron la magia. Era el mismo grupo de amigos de antes, ahora saliendo al patio, ajenos a lo que estaba en juego. El momento ansiando ser capturado se desvanecía, y Alejandro sintió que la presión se acumulaba nuevamente. Alejandro, le llamó Julián. ¿Te has perdido? Ven, únete. Te necesitamos. El corazón de Alejandro late intensamente. ¿Iba a dar el paso hacia lo desconocido o se retiraría hacia la seguridad de su viejo mundo? La tensión era palpable, y la decisión estaba colgando del hilo. Es ahora o nunca, pensó con urgencia, al mirar a Valeria, la mujer que había mantenido viva una llama que él creía extinguir. Iremos juntos, finalmente hizo la promesa. Su voz era firme aunque temblaba en su interior. Esperaba que no fuese demasiado tarde, que el camino hacia su felicidad estuviese aún disponible. Las risas se apagaron al dar el siguiente paso. Estaba decidido a enfrentarse a su destino, o al menos eso creía. Sin embargo, ¿qué otras sorpresas le depararía esa noche?
El aire fresco de la noche parecía cargar el ambiente de una expectativa palpable. Con cada paso que daba hacia Valeria, Alejandro sentía que el peso del mundo caía de sus hombros. Era un momento tenso, pero a la vez liberador, como si cada latido de su corazón sonara con un nuevo propósito. Miró a su alrededor, y aunque el grupo de amigos seguía riendo y hablando, todo se sentía distante. No había lugar para distracciones, solo existía Valeria y la conexión intensa entre ellos. Es ahora o nunca, se recordó. Con ese mantra resonando en su mente, caminó hacia ella con determinación. Pero Valeria, siempre perceptiva, notó la intensidad del momento y sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?, preguntó, su voz un susurro que se mezclaba con el canto lejano de la fiesta. No quiero que esto sea solo un impulso de la noche. Necesito saber que sientes lo mismo que yo. La sinceridad de Valeria lo atravesó. No podía darle un paso en falso. Lo que siento por ti es verdadero. He estado tan confundido, pero no puedo dejar que el miedo me detenga. Tú eres lo que quiero, respondió, sintiendo como la inseguridad empezaba a desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. El silencio se alargó, y en un instante, Valeria sonrió, su rostro iluminándose como una estrella que había ganado vida. Entonces, asumamos el riesgo, dijo, y su voz casi brilló con la luz de la luna, pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, un grito rompió la burbuja en la que estaban atrapados. ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdenme! La voz pertenecía a Sofía, que se aproximaba rápidamente, su ceño fruncido y evidente pánico en su rostro. Instintivamente, Alejandro y Valeria giraron hacia ella, aferrándose al momento que había estado a punto de ocurrir. ¿Qué sucede?, Alejandro preguntó, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón ahora latía por la urgencia de una nueva crisis. Sofía, ya cercana, se detuvo, respirando con dificultad. Es mamá. Se desmayó en la fiesta. La están llevando al hospital, tenemos que irnos ahora. El mundo de Alejandro se tambaleó. Un engranaje que había estado girando perfectamente en su cabeza se detuvo abruptamente, arrastrando consigo la pesada realidad de lo que estaba sucediendo. Está bien, fue lo primero que se le escapó, una oración que apenas pudo formular mientras su mente comenzaba a procesar toda la información. Dijo que no se sentía bien, pero ahora no despierta. No sé qué hacer. La preocupación de Sofía era evidente, y Alejandro sintió que el peso de sus responsabilidades volvía a caer sobre él. Voy contigo, dijo de inmediato. Sacó su teléfono para llamar a su padre, que solía tener la cabeza fría en situaciones críticas. Sin embargo, también sintió la mirada angustiada de Valeria. Era un recordatorio del vínculo que apenas comenzaban a construir, y la posibilidad de perderla en ese mar de caos lo llenó de terror. Lo siento, Valeria, murmuró, sintiendo que la distancia entre ellos volvía a aumentar. La emoción que habían compartido se desvanecía como el aliento en el aire frío de la noche. Está bien, yo entiendo, respondió ella, aunque su voz estaba teñida de un dolor que Alejandro pudo escuchar. Enfrentando la incertidumbre, Alejandro se volvió hacia Sofía, listándose para perderse en la vorágine que la urgencia pedía. No podía dejar que se sintiera sola. Pero mientras se alejaba, un destello de tristeza apareció en los ojos de Valeria, como si le dejara una tarea que nunca había consultado. Esto no ha terminado, Alejandro, susurró ella, sus labios apenas moviéndose, pero las palabras penetrando profundo en su corazón. En el camino hacia el coche, con Sofía al mando, Alejandro sentía que algo esencial se había apoderado de su instinto. Tenía que hacer algo más que actuar, debía ser el apoyo que ella, Valeria y todos necesitaban en el caos de la vida. Mientras se acomodaban en el auto, la pregunta que había estado rondando su mente cobró fuerza. ¿Y si hay algo más que descubrir? ¿Entre nosotros? Pero en ese momento, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la vislumbrante luz de una ambulancia que se acercaba, iluminando el oscuro camino de sus emociones. La noche, que había empezado con la promesa de un nuevo comienzo, se transformaba en un escenario de incertidumbre. Todo lo que había deseado parecía estar ahora en el aire. Pero, quizás esa batalla dentro de él era solo el principio de una confrontación más profunda.
¿Qué me deparará el destino esta vez?, se preguntó mientras la ambulancia desaparecía en el horizonte, dejando atrás una mezcla de dudas y esperanzas. La ambulancia rugía cerca de ellos, las luces rojas reflejándose en el asfalto como un latido frenético, solo comparable al de Alejandro. Se dejó llevar por la tensión mientras Sofía conducía a toda velocidad, cada giro del volante resonando en sus pensamientos llenos de pregunta. La inminente preocupación por la madre de Sofía le asaltaba y, al mismo tiempo, el eco de la conexión con Valeria permanecía vivo en su mente. Era un tira y afloja constante, como si cada instante que pasaba lo forzara a tomar decisiones que lo alejaban de lo que realmente deseaba. ¿Por qué ahora?, murmuró, entrecerrando los ojos mientras la ciudad se deslizaba por la ventana. Tenía que ser esta noche. Anhelaba volver al momento en que Valeria había sonreído, con su luz iluminando la oscuridad de sus dudas. Pero en lugar de eso, su mundo se estaba desmoronando. Y si algo le pasaba a ella, a medida que se acercaban al hospital, la ansiedad de Sofía se hacía palpable. No sé qué haré si no está bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló con la fragilidad de la preocupación que cargaba. Alejandro sentía un impulso voraz de consolarla, de recordarle que ya habían pasado por esto antes, pero las palabras parecían desaparecer en el aire. Cálmate, Sofía. Vamos a encontrarla. Todo estará bien, le dijo, aunque no estaba seguro de poder creérselo por completo. La incertidumbre le pesaba en el pecho. Era doloroso compartir ese momento tan crítico con la presión de que Valeria lo había dejado con su corazón lidiando con una marea de emociones sin resolver. Cuando finalmente llegaron al hospital, la ansiedad era abrumadora. Rápidamente, se apearon del coche y se dirigieron hacia la entrada, sintiendo el bullicio de los enfermos y la impotencia de los familiares que aguardaban noticias. Cada paso estaba impregnado de tensión, y la idea de que Valeria podría estar sintiendo algo similar cuando se supo la noticia de la madre de Sofía le punzaba el corazón. Sofía se adelantó, buscando a alguien que pudiera proporcionar información sobre su madre. Alejandro se quedó atrás, observando sus pasos nerviosos, preguntándose cuánto tiempo habría que esperar para saber algo. Las luces del hospital lo envolvían, pero en su interior todo se sentía oscuro. Era un lugar donde la esperanza podía iluminar a las almas o arrastrar a las personas hacia la desesperación. Mientras tanto, una silueta familiar apareció en el pasillo, su pelo ondeando suavemente, el rostro lleno de preocupación. Era Valeria, quien había llegado corriendo en busca de respuestas tras enterarse de la situación. La visión de ella despertó en Alejandro un torbellino de emociones. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. «Yo, no sabía que estabas aquí», dijo Valeria, su voz temblorosa. «Lo siento, no pude quedarme». Sofía. Alejandro comenzó, pero las palabras no fluían como deseaba. El peso de su ausencia en la conversación anterior le dejaba un vacío que solo crecía. «¿Cómo está su mamá?», Valeria preguntó, sin poder esconder la preocupación en su voz. «No lo sé aún, pero en este momento es lo más importante», respondió Alejandro, sintiendo la conexión entre ellos aferrarse con fuerza a pesar del caos que los rodeaba. El corazón de Alejandro latía intensamente, pero entre la tristeza y la incertidumbre, la chispa de algo más aún permanecía. Se sintió impulsado a acercarse a Valeria, a dejar que su mano tocara la suya, aunque fuera por un instante. La relación que estaban construyendo no podía ser simplemente arrastrada por la gravedad de esta crisis. En ese momento, todo se intensificó. «No te alejes de mí, Valeria», pensó mientras su mirada se llenaba de determinación, pero el momento se vio interrumpido cuando Sofía corrió hacia ellos, su rostro pálido por el miedo. Alejandro notó una inquietud en su mirada. «Encontré a un doctor. Nos dirán lo que pasa». Las palabras de Sofía lo sacudieron y la ansiedad aumentó nuevamente. El tiempo no perdonaba, y ellos estaban atrapados en la balanza de la esperanza y el miedo. Alejandro miró a Valeria, y aunque la situación era complicada, un nuevo entendimiento se formaba entre ellos como un consuelo silencioso. «Independientemente de lo que pase, siempre estaré aquí para ti», prometió con los ojos fijos en ella, capaz de sentir que su destino estaba enlazado de una forma indescriptible. Mientras un médico se acercaba, el corazón de Alejandro estaba dividido entre la preocupación por Sofía y su madre, y el deseo de descubrir si realmente la historia entre él y Valeria podría tener otra oportunidad.
Pero había algo más, los secretos que ambos habían guardado esperaban salir a la luz, las palabras estaban en el aire, a punto de estallar. ¿Qué pasará ahora?, cuestionó Alejandro, mientras el doctor se acercaba a ellos con un semblante serio, un presagio que podría cambiarlo todo. Alejandro sintió que el aire se condensaba en el pequeño espacio entre él y el médico. La expresión del profesional era un reflejo de la incertidumbre que ya palpitaba en su interior. ¿Quién de ustedes es familiar?, preguntó, su voz clara pero titilante. Soy yo, su hija, respondió Sofía, acercándose con un temblor en la voz. ¿Cómo está mi madre? El médico inhaló profundamente, buscando las palabras adecuadas. Ha sufrido un infarto, pero consiguió llegar a tiempo. Ahora está estabilizada. Las primeras 48 horas son críticas. El alivio inmediato que inundó a Sofía se vio empañado por la gravedad de la situación. ¿Podemos verla? La súplica era casi un susurro. Por supuesto, pero solo de a uno, por favor, el médico respondió, asintiendo. Necesitamos hacer más exámenes, y debemos asegurarnos de que se mantenga tranquila. Sofía se precipitó hacia el pasillo, y Alejandro la siguió con la mirada. En su corazón, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Valeria permanecía a su lado, silenciosa pero claramente afectada. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, dirigiendo su atención a ella. Esto puede ser un momento muy difícil. Valeria parpadeó, recuperando la compostura, y sonrió débilmente. Es más difícil para ella. Sofía es fuerte, lo ha sido toda su vida. Su mamá necesita apoyo. Alejandro murmuró, meditando sobre las palabras de Valeria. Mientras las luces del hospital titilaban a su alrededor, supo que ese era también un momento crucial para ellos. La conexión que habían sentido antes se amplificaba entre el dolor y el deseo de estar más cerca. ¿Nunca piensas en nosotros? La voz de Alejandro fue apenas un susurro, el universo entero parecía esperar la respuesta. Valeria lo miró fijamente, los ojos llenos de emociones contenidas. Es complicado, Alejandro, a veces me pregunto si esto puede funcionar, tú y yo. El eco de sus palabras revoloteó como un susurro en el aire helado del hospital. En otro contexto, tal vez, habrían tenido todo el tiempo del mundo para desconstruir sus miedos. Pero en este lugar oscuro y esperanzador, donde la vida y la muerte luchaban su batalla silenciosa, no había espacio para las inseguridades. La línea divisoria entre sus deseos y la realidad era cada vez más difusa, y el riesgo de perder a Sofía añadía una capa de urgencia a sus sentimientos. La angustia lo obligó a explorar sus propios secretos, incluso aquellos que había creído olvidar. Si logramos superar esto, empezó a decir, pero justo en ese instante, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Sofía apareció de nuevo, el rostro desencajado. No puede ser, dijo con voz entrecortada, buscando en el rostro de Alejandro una respuesta que no tenía. ¿Qué sucede?, preguntó Valeria, su corazón latiendo aceleradamente. No hay noticias, pero vi a un médico hablando con otros. Se veían serios. Sofía cubrió su cara con ambas manos, las lágrimas brotando. No puede ser, no puedo perderla, no. Alejandro y Valeria intercambiaron miradas, sabiendo que esa tensión se había instalado en el aire. Los pensamientos de Alejandro se llenaron de imágenes de Valeria, de lo que podrían haber sido, de lo que quizás podían ser. En ese momento, comprendió que no podía seguir dudando. Debemos estar juntas para Sofía, Valeria. Esto no es solo por ella, también es por nosotros, Alejandro afirmó. En su voz resonaba algo más, una promesa velada que sus corazones estaban listos para explorar. Valeria asintió lentamente, el temor y la esperanza coexistiendo en su interior. Pero en ese instante, el teléfono de Sofía sonó estridentemente, cortando la introspección. Todos se quedaron en un vilo, esperando a que ella contestara. Mientras Sofía contestaba, las miradas de Alejandro y Valeria se encontraron una vez más. La tensión aumentaba, el futuro era una hoja en blanco. ¿Sería este momento el inicio de un renacer, o marcaría un final inesperado para todos ellos? La conversación del lado de Sofía se hizo incomprensible mientras Alejandro sentía que el destino se acercaba. ¿Tendremos el valor suficiente para seguir adelante?, pensó,
mientras un nuevo médico se acercaba, un nuevo giro en la historia estaba a punto de revelarse. Sofía terminó la llamada, su rostro ahora era un lienzo de emociones encontradas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había un nuevo brillo en ellos, un hilo de determinación que apenas comenzaba a tejerse en su angustia. Alejandro dio un paso adelante, un impulso natural de protección. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. Las pruebas no han terminado de evaluar. Pero el médico quiere hablar con todos nosotros, dijo Sofía, con la voz entrecortada. No sé qué significa eso, pero se siente mal. El ambiente se tornó pesado, como si el aire mismo quisiera asfixiarles con una anticipación amarga. Valeria permaneció al lado de Sofía, apretándole el hombro, una acción simple pero llena de significado en medio de la tormenta. Estamos aquí contigo, dijo Valeria, su voz tranquila como un río que fluye, aportando una sensación de calma en el torbellino emocional. Alejandro no podía quitarse la sensación de que este podía ser un momento decisivo. ¿De qué estaban al tanto y qué planeaban revelar? El miedo en el rostro de Sofía lo apresó. Era un reflejo de su propia angustia, y esa conexión lo llenó de una compasión profunda. No importa lo que suceda. Quiero que sepas que aquí estoy para ti, Sofía, le dijo, sus ojos ardiendo con la sinceridad de su compromiso. Unos momentos después, el médico apareció. Esta vez, su expresión era aún más seria, y las palabras que iba a pronunciar parecían pesadas como los más densos de los metales. Señores, entiendo que están ansiosos por conocer el estado de la señora Mónica. Sin embargo, es importante que les informe que hemos detectado complicaciones. Su condición es más delicada de lo que esperábamos. El mundo de Sofía se tambaleó, y el miedo se arremolinó en su corazón. ¿Qué complicaciones? Está en peligro, su voz era un hilo tenso. Alejandro sintió la urgencia en su pecho, el deseo de actuar, de luchar contra el destino que parecía conspira contra ellos. Estamos haciendo todo lo posible. Necesitaremos tomar decisiones sobre su tratamiento pronto. Hay una opción que debe evaluar, explicó el médico con cautela. Es delicada y conlleva ciertos riesgos. No puedo hacer esa decisión sin su consentimiento o el de alguien cercano a ella. Los ojos de Sofía se inflamaron de desesperación. ¿Qué clase de opción? No puedo perderla, sollozó, su voz quebrándose nuevamente. Alejandro tomó su mano, y Valeria hizo lo mismo. Las tres manos entrelazadas formaban un lazo que se forzaba a ser indestructible ante el sufrimiento. Lo sé, Sofía. Pero necesitamos escuchar lo que dice, insistió Valeria. Tu madre ha sido valiente. Necesitamos serlo también en este momento. Alejandro observó a Valeria, admirando su capacidad para ofrecer consuelo. En esos momentos inciertos, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por ella no era simplemente una atracción, sino una conexión más profunda. Pero este no era el momento de distraerse con sus propios sentimientos. Vamos a luchar por ella, afirmó Alejandro, su voz decidida. Cualquiera que sea la decisión, lo haremos juntos. El médico asintió levemente, agradecido por la determinación del grupo. Voy a preparar el informe para que lo revisen y decidir lo que debe hacerse. Pero recuerden, cada opción tiene su propio peso. Mientras se alejaba, el trío se quedó quieto, cada uno lidiando con sus propios miedos y esperanzas. ¿Estamos listos para enfrentar lo que venga?, preguntó Valeria de repente, rompiendo el silencio helado que los rodeaba. Sofía se secó las lágrimas, el fuego de la lucha comenzando a encenderse en su interior. No sé, pero no puedo rendirme. Mi madre me enseñó a luchar. Y lo haré por ella. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Había algo en la determinación de Sofía que encendía el fuego de su propia lucha. Entonces, lo haremos juntos, Sofía. No te dejaré sola. Pero justo cuando la tensión comenzaba a disolverse, el teléfono de Sofía volvió a sonar. Esta vez, la mirada de su rostro cambió a una preocupación absoluta. Es la enfermera. Dice que tiene noticias. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Cada segundo pasó como una eternidad y en el eco de sus propias dudas, la pregunta voló como un cometa en su mente,
¿Podría ser esta la noticia que cambiaría sus vidas para siempre? Sofía tomó aire profundamente mientras contestaba la llamada, su voz temblorosa y cargada de expectativa. Hola, soy yo, apenas pudo articular, sintiendo como el pulso se aceleraba en su pecho. Aguarda un momento, respondió la enfermera. Su tono profesional fue un breve respiro en medio del caos emocional. Voy a poner a tu madre en la línea. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. ¿Qué diría su madre? ¿Cómo estaba? La espera se hizo interminable. El crujido de la línea hizo eco en su mente, y mientras el silencio se prolongaba, su ansiedad se intensificaba. Hola, Sofía, dijo finalmente la voz familiar de Mónica. Era un sonido al que siempre había estado unida, pero en ese momento sonó distante, como si viniera de un lugar muy lejano. «Mamá, ¿estás bien?» «El médico escucha, querida». La voz de Mónica se tornó más seria. «Tengo que ser honesta contigo. He estado pensando en esto, y quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy muy orgullosa de ti». «Siempre lo he estado». Sofía sintió que las lágrimas volvían a brotar. «No, no hables así. No te puedes ir, vamos a luchar juntas». Mónica hizo una pausa. «He tomado una decisión sobre mi tratamiento, es hora de que hablemos de ello». El mundo de Sofía parecía desmoronarse con esa simple frase. De pronto, se sintió abrumada por una mezcla de amor y una tristeza aplastante. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Quiero que consideremos todas las opciones, incluyendo la que han mencionado. Pero entiende que hay riesgos y quiero que estés lista para lo que venga. Esto no es solo mi lucha. Es nuestra». Sofía miró a Alejandro y Valeria. Las manos de ambos aún se aferraban a las suyas, apoyándola en ese preciso momento. «No puedo permitir que tomes una decisión sola. Necesito que estés aquí, a mi lado. Por eso quiero que pienses en mi bienestar también». Si decidimos seguir adelante, la voz de Mónica se quebró por un instante. «No quiero que sientas culpa. Es una elección que quiero hacer por mí misma». Las palabras resonaban en su mente como un eco. «Mamá, no tienes que hacer esto sola. No podemos discutirlo juntos», rogó Sofía, ahora con más fuerza. La necesidad de tener a su madre sana y feliz la embargaba, pero la duda también empezaba a controlar sus pensamientos. «Lo sé, Sofía, pero hay cosas que son más complicadas. Te prometo que cuidaré de mí misma, pero necesito que me entiendas. La vida que voy a elegir puede que no sea la que imaginas, algunas decisiones son difíciles». Sofía sintió que su corazón se partía en dos. La enfermedad no solo amenazaba con romper su familia, sino que también le abría una herida en el alma, una que podría ser irreparable. «Siempre vamos a estar unidas, mamá. No importa lo que decidas, no te dejaré ir». La conexión se cortó abruptamente, y un silencio pesado invadió la sala. Sofía miró a Valeria, que la miraba con compasión y comprensión. Alejandro, por su parte, se acercó más a ella, utilizando su fuerza para darle consuelo. «Tú no estás sola en esto, Sofía», dijo con firmeza. «Vamos a atravesarlo juntos, sea cual sea la decisión». El teléfono en su mano seguía caliente, como un recordatorio constante de la lucha que se avecinaba. La lucha no solo por su madre, sino también contra sus propios temores. «¿Qué vas a hacer, Sofía?», preguntó Valeria, su voz envolviendo la sala con la suavidad de un abrazo. Sofía respiró hondo, sintiendo que en su interior se originaba una chispa de resolución. «Voy a prepararme para lo que venga. No puedo dejar a mi mamá sola». «Haré lo que sea necesario», respondió, mientras una nueva determinación comenzaba a llenar su corazón, pero justo entonces, la enfermera reapareció en la puerta, mirada seria, y lo que venía con ella era algo más que solo una llamada. «Sofía, necesitan hablar contigo sobre el tratamiento de tu madre. Hay algo que no te han dicho». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el tiempo de espera se volvió denso de ansiedad. En su pecho, un temor profundo se agazapaba. ¿Qué era lo que realmente les ocultaban? La tensión era palpable en la sala. Alejandro, Valeria y Sofía se miraban, la incertidumbre pendiendo sobre ellos como un manto oscuro.
Cuando la enfermera entró, el corazón de Sofía latía a 1000 por hora. Lo siento, pero hay una complicación que necesitamos discutir sobre la condición de su madre, dijo la enfermera, su voz seria pero compasiva. Las palabras temblaban en el aire. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía, su desesperación brotando en cada vocal que salía de su boca. Hemos detectado que necesita una cirugía urgente, y queremos que tomes la decisión lo más pronto posible, respondió la enfermera, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sofía palideció, y Valeria se acercó a ella, tomando su mano con firmeza. No estás sola, vamos a salir de esto juntas, le aseguró. Las miradas de Alejandro y Valeria se encontraron, y él vio en Valeria una determinación feroz. Era el apoyo que Sofía necesitaba, y Alejandro sabía que debía ser parte de ese apoyo también. ¿Qué implica la cirugía?, preguntó Sofía, intentando calmar el torbellino de emociones que la embargaba. La enfermera explicó los riesgos, pero también los beneficios. Es arriesgado, pero sin ella, las probabilidades de una recuperación plena disminuyen significativamente. Debe decidir hoy mismo. A medida que las palabras se deslizaban en la conversación, Alejandro sentía que la historia de su vida, sus amores y responsabilidades, se volvían un rompecabezas incompleto. Sofía, sabemos que esto no es fácil. Pero si tu madre ha decidido esa opción, es porque ella cree que tiene la fuerza para salir adelante, intervino Alejandro, tomándola de los hombros. Hazlo por ella, y por ti misma. La decisión rondaba en la mente de Sofía, pero la mirada de Valeria le dio la energía que necesitaba. Voy a hablar con mi madre, a apoyarla, como ustedes me están apoyando a mí, declaró Sofía, con la voz más fuerte que nunca. Se giró hacia la enfermera y afirmó, haremos la cirugía. El alivio fluyó entre los tres como un susurro de esperanza. La enfermera salió mientras las tres miradas se conectaban nuevamente. En ese instante, Alejandro sintió que los lazos que los unían se entrelazaban más allá de lo que había imaginado. Lo lograremos, murmuró, y Sofía asintió. Con la confianza renovada, esperaron a que el proceso comenzara. Alejandro se sintió abrumado por la urgencia de tomar el control también de su propia vida. Mientras Sofía se preparaba para ir a ver a su madre, se giró hacia Valeria y dijo, una vez que todo esté bien, quiero hablar contigo de nosotros. Valeria sonrió, y la chispa de algo nuevo comenzó a despertar entre ellos. La cirugía se llevó a cabo, y minutos parecían horas mientras esperaban noticias. Finalmente, el médico salió, su rostro brillando con una mezcla de profesionalismo y alivio. La operación fue un éxito. Su madre está estable, y pronto la veremos despertar. Un aire de alivio llenó el pasillo. Mientras Sofía lloraba de felicidad, abrazando a Valeria, Alejandro se sintió ligero y al mismo tiempo abrumado por las decisiones que lo aguardaban. Había una verdad en el aire, el amor y la lucha que compartían no solo se trataba de él y Valeria, sino de todos ellos juntos. Era un nuevo comienzo. Con la vida de Sofía y su madre recuperada, la historia de ese amor no se acababa allí. Nunca más me dejaré arrastrar por el pasado. Es momento de vivir el presente, se prometió a sí mismo. La lucha por lo que importaba el amor verdadero, la familia, el cambio había comenzado. Días después, mientras Valeria ayudaba a organizar una nueva campaña que su empresa había lanzado, se dio cuenta de que su vínculo con Alejandro había crecido más allá de lo que creía posible. ¿Crees que estamos listos para esto?, le preguntó en un momento íntimo, mientras revisaban los preparativos. Listos y más que preparados, respondió él, mirándola con una confianza renovada. Empezaron a trabajar juntos, creando un espacio donde la tecnología podía prosperar en beneficio de todos, impulsando la innovación y la empatía. Y con cada avance, se acercaban más. Un día, mientras paseaban por un parque de la ciudad, algo cambió en el aire. Gracias por permanecer a mi lado, le dijo Alejandro, tomando su mano con fuerza. Nunca me has abandonado, y eso significa el mundo para mí. Eso es lo que hacemos por amor, contestó Valeria, con una mirada que se adentraba en su alma. Quiero construir esto contigo, un futuro, un hogar. Alejandro se detuvo, sintiendo el peso de sus palabras. No solo aquí, sino en todos los sentidos. Y mientras Valeria sonreía,
Él supo que al fin había sanado. En su corazón, el amor brotaba como un nuevo amanecer, la vida se adentró en esa nueva era, llena de posibilidades. Había una clara lección, el verdadero amor soportaba las tormentas, y en la búsqueda de lo auténtico, Alejandro había encontrado su camino, así, comenzaron su nueva vida, dejando atrás lo que no les servía, y alzando alto el vuelo de sus corazones, esperando construir un futuro lleno de esperanza. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad que vive y respira cada emoción. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Dale a ese like ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tú eres parte crucial de esto.